Buenas tardes, soy María Montoya Freire y el día de hoy les voy a presentar algunos de los resultados de la investigación que realicé durante mi doctorado en Aalto University. Esta charla se centra en lo que son métodos de comunicación visual para el desarrollo de sistemas ubicuos. Esta es la agenda con los temas que vamos a cubrir hoy. Primero, iniciaremos con una breve introducción a lo que es computación ubicua y ciertos desafíos que existen al desarrollar soluciones de este tipo. Luego explicaré los escenarios considerados en esta investigación. Asimismo, presentaré los métodos de comunicación que se utilizaron para desarrollar soluciones más efectivas y confiables. Posteriormente, les mostraré algunas de las soluciones que se implementaron utilizando dichos métodos. Y como punto final tenemos las conclusiones. Empecemos con la introducción. En nuestra vida diaria, nos encontramos rodeados por varios dispositivos de diferentes tamaños y ciertas características, de tal forma que ya son parte de nuestro entorno. Por ejemplo, tenemos smartphones, computadoras portátiles, tabletas e incluso las pantallas LED. El avance de la tecnología ha facilitado que por medio de estos dispositivos se puedan acceder a diferentes tipos de servicios. La característica principal de estas soluciones es la disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Es así que estas soluciones se conocen como sistemas ubicuos. Si bien estas soluciones han sido ampliamente utilizadas en los últimos años, todavía quedan algunos desafíos por superar en este contexto. A continuación les presentaré algunas de ellas. Es importante mencionar que los sistemas ubicuos utilizan tecnologías inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth para la comunicación con otros dispositivos. Es por esto que como primer punto nos referimos a los problemas de conexión en redes inalámbricas. Esto se puede producir por diversas razones, pero entre las principales podemos destacar los objetos y superficies que se encuentran en el entorno, así como también la interferencia causada por otras tecnologías que funcionan en la misma frecuencia, como es el caso de Bluetooth. Como consecuencia, el usuario experimenta problemas de cobertura en ciertas áreas, lo cual afecta el desempeño de las aplicaciones. Otro aspecto importante a considerar es el caso de soluciones que utilizan pantallas o también llamados pervasive displays. Estas pantallas las encontramos en diversos lugares públicos como aeropuertos u oficinas. Su función es mostrar información o anuncios dependiendo del contexto donde se encuentra el usuario. El problema con estas soluciones es que los usuarios pueden considerar el contenido mostrado como no relevante, por lo que las pantallas son usualmente ignoradas. Y este problema llega a ser más complejo de resolver cuando se utilizan pantallas que no son interactivas. En consecuencia, las pantallas no son utilizadas de una manera óptima para el propósito de informar a los usuarios. Considerando estos antecedentes, nuestro objetivo era investigar otras alternativas para que la comunicación en las soluciones ubicuas sea más confiable y eficiente, por ende ofreciendo una mejor experiencia para el usuario. Una vez explicados ciertos desafíos que encontramos al desarrollar este tipo de sistemas, nos vamos a centrar en los escenarios que consideramos en esta investigación. Tenemos como primer escenario una comunicación entre dispositivos que puede ser unidireccional o bidireccional. En esta charla me voy a enfocar en un escenario de comunicación unidireccional utilizando smartphones. Luego tenemos el caso de una comunicación entre un dispositivo y un usuario. En este escenario hablamos del uso de pantallas para mostrar contenido que sea relevante para el usuario. Continuamos ahora con los métodos que se utilizaron para desarrollar soluciones más efectivas. Para el caso de comunicación entre dispositivos, utilizamos un método que forma parte del campo de comunicación inalámbrica, el cual implica utilizar la cámara y pantalla de un dispositivo. Mientras que para la comunicación entre la pantalla y el usuario, se usaron técnicas del campo de interacción hombre-máquina. Esto involucra el modelado del comportamiento del usuario para el diseño de soluciones más óptimas.
Como se puede observar, la comunicación se lleva a cabo utilizando pantallas en ambos escenarios. Es por esto que nos referimos a una comunicación de tipo visual. En las siguientes diapositivas explicaré a mayor detalle cómo funcionan estos métodos. Ahora les voy a presentar las soluciones implementadas por cada escenario. Iniciamos con la comunicación entre dispositivos. Primero voy a explicar brevemente ciertos conceptos que son necesarios para una mejor comprensión de este tema. Comencemos con lo que se refiere a la comunicación utilizando cámaras y pantallas. También conocido como Camera Display Communication, es un tipo de comunicación inalámbrica que utiliza la luz visible para la transmisión de datos. La ventaja de este tipo de comunicación es que es menos propenso a interferencias causadas ya sea por ruido o acceso compartido. Para esto se utiliza la cámara y la pantalla de un dispositivo, así como también códigos de barras que contienen los datos a transmitir. De esta forma, es posible implementar nuevas soluciones utilizando el hardware disponible en los dispositivos. En nuestro caso, hablamos del smartphone. Ahora quisiera hablar un poco sobre los códigos de barras. Como sabemos, estos son convenientes para acceder a enlaces tan solo tomando una foto en vez de escribir la URL. Pero también se los utiliza para otros propósitos, como la autenticación de usuarios o para realizar pagos. Pero más allá de eso, aún se podría realizar mejoras, como por ejemplo, hacer que puedan almacenar más datos y que sean más robustos para llevar a cabo la transmisión de una manera eficiente. Es por esto que para este tipo de comunicación nos hemos centrado en diseñar códigos de barras que puedan ofrecer mejores funcionalidades. Varias investigaciones en este campo han dado como resultado diversas soluciones para smartphones utilizando códigos de barras. Por ejemplo, a la izquierda tenemos Cobra, un barco que codifica información utilizando colores y asimismo presenta un algoritmo para tratar imágenes que no sean de buena calidad. Por otro lado tenemos Focus, una solución pensada para decodificar un barcode a grandes distancias y que se adapta a las condiciones del canal. Con estas ideas en mente, nuestro objetivo era diseñar otro tipo de códigos de barras que dependan de la distancia. De hecho, la idea de utilizar la distancia para crear nuestro código de barras se basa en el concepto de imágenes híbridas. Esto se refiere a una imagen que luce diferente según la distancia donde se observe, lo cual se debe a cómo los humanos procesamos la información visual. Básicamente se trata de superponer dos imágenes a las cuales se aplicaron filtros diferentes. Para una imagen se aplica un filtro de baja frecuencia que resulta en una imagen borrosa. En cambio, para la segunda imagen se aplica un filtro de alta frecuencia que da como resultado una imagen que solo muestra los contornos de los objetos. Aquí tenemos un ejemplo donde se utilizan las imágenes de Albert Einstein y Marilyn Monroe. Y pueden ver cómo dependiendo de la distancia, la tercera imagen lucirá diferente. De cerca se aprecia el rostro de Einstein, mientras que si nos alejamos de la pantalla, veremos cómo la misma imagen ahora perfila el rostro de Monroe. Para lograr estos barcodes dependientes de la distancia, utilizamos una técnica de combinación de colores llamada color blending. Esta técnica consiste en combinar dos colores para crear un tercer color. En la siguiente figura podemos ver a la izquierda cómo luce el código de barras, el cual consiste en bloques de colores de tamaño fijo que pueden ser de dos tipos. Macroblocks, que son bloques de un solo color, y patterns, que son aquellos que constan de varios colores. La idea es que los macroblocks mantienen el mismo color sin importar la distancia de donde se escanea el barcode, mientras que los patterns se combinan creando otros colores al escanear el barcode desde una distancia lejana. A la derecha se muestra el escenario considerado, donde tenemos el usuario que se encuentra cerca del barcode, el cual lo escanea con su teléfono y obtiene un mensaje. Se puede observar que la apariencia de los bloques se mantiene igual a la del barcode de la izquierda. En el caso del usuario que se encuentra lejos del barcode,
se nota que la apariencia de los bloques de tipo pattern se han combinado, creando un tercer color, como resultado de la técnica de color blending. Por ejemplo, los que son rojo y verde se combinan para crear el amarillo, y en el caso del pattern que contiene azul y rojo, se combinan creando el magenta. Y por supuesto, el mensaje obtenido es diferente. La siguiente figura muestra cómo se combinan los colores en diferentes medios. Como se observa, sin importar el medio donde se muestre el código de barras, sea este digital o impreso, siempre habrá la combinación de colores al aumentar la distancia de escaneo. La distancia a la cual ocurre la combinación o blending dependerá del medio y del tamaño de código de barras que se utilice. Por ejemplo, para el caso del papel que contiene un código de barras de 6 centímetros, el blending ocurre a una distancia de 70 centímetros, como se observa en la segunda fila de la primera columna. Mientras que para el caso de un televisor que muestra un código de barras de tamaño 16 centímetros, el blending sucede a partir de los 200 centímetros. En cuanto a la evaluación, se consideraron las siguientes métricas. La separación, que se define como el rango de distancia en la cual solo datos, ya sea en la posición cercana o lejana, son decodificados del barcode. Lo ideal es que el rango en el cual el barcode no pueda ser decodificado sea lo más corto posible, por lo que decimos que la separación es mejor. Asimismo, se midió el porcentaje de frames correctamente decodificados. En la primera imagen se muestran los resultados obtenidos para distintos medios. En general, se observa que el porcentaje de frames decodificados es superior al 80% para todos los casos. El mejor resultado se obtiene para el smartphone, donde el porcentaje es del 100% y la separación es mínima. Por otro lado, se puede ver que el rango de distancia varía dependiendo del medio que se utilice, como lo había mencionado anteriormente. En este contexto, al utilizar un televisor se pueden alcanzar rangos de distancia cercanos a los 4 metros. En la segunda imagen tenemos resultados utilizando distintos smartphones. Los resultados son similares a los presentados anteriormente, pero lo que podemos destacar es que existe la diferencia en los resultados, ya que tenemos en cuenta las características de la cámara y sensores de imagen. Por ejemplo, el OnePlus cuenta con una cámara de 16 megapíxeles y alcanza distancias superiores a los 300 centímetros, mientras que el Nokia, con una cámara de 13 megapíxeles, puede decodificar barcodes hasta una distancia de 280 centímetros. Por otra parte, se realizó una comparación con otros códigos de barra, donde se evalúan los rangos de distancia en los que la decodificación es exitosa. Para el primer escenario se utilizan códigos QR de diferentes tamaños. En el caso de un barcode pequeño, la decodificación es 100% exitosa para distancias menores a 60 centímetros. Mientras que al utilizar un barcode grande, la decodificación es siempre exitosa hasta una distancia de 220 centímetros. Para el segundo escenario utilizamos Focus, una solución que utiliza la codificación basada en la frecuencia. Los datos codificados se dividen en diferentes canales que corresponden a diferentes rangos en el espectro de la frecuencia. La figura presenta los resultados obtenidos para los canales individuales, donde los números pequeños corresponden a las frecuencias menores. Se puede observar que en algunos canales la decodificación es exitosa a mayor distancia. Sin embargo, un rango de distancia grande no necesariamente significa que la decodificación es exitosa para todos los casos. Por ejemplo, el canal 2 obtiene una tasa de éxito superior al 80%, solo hasta los 140 centímetros. En nuestro caso, utilizando un solo barcode, podemos alcanzar rangos de distancias mayores y mejor separación entre distancias. Habiendo visto el buen desempeño que tiene este barcode, se preguntarán en qué escenarios se los podría utilizar. Pues bien, aquí les presento dos posibles casos de uso donde este barcode podría ofrecer una mejor experiencia para el usuario.
En el primer ejemplo, tenemos la interacción con pantallas, donde un presentador y la audiencia pueden usar el mismo barcode para acceder a diferentes tipos de contenido. El presentador podría controlar las diapositivas, mientras que la audiencia puede ver el contenido e interactuar con otros en un espacio virtual utilizando su teléfono. Por otro lado, el barcode puede ser útil en los negocios. Por ejemplo, utilizando realidad aumentada, se podría proveer información a los clientes dependiendo de la ubicación con respecto al barcode. Si éste se encuentra cerca del barcode, puede obtener información específica sobre los ítems que se encuentran en el área, mientras que al alejarse del barcode se mostraría información general de los ítems. De hecho, para el primer caso de interacción con pantallas, realizamos un estudio para evaluar el desempeño de nuestra solución en condiciones reales. El estudio se realizó con una muestra de 30 participantes, a los cuales se les preguntó a través de un cuestionario cómo había sido su experiencia al utilizar nuestra solución. Las preguntas se formularon utilizando una escala Likert, donde 1 representa totalmente de desacuerdo, mientras que 5 significa totalmente de acuerdo. La siguiente figura muestra los resultados obtenidos. En general, se observa que los porcentajes más altos se encuentran para el valor de 4, que significa de acuerdo, y basándonos en los comentarios de los participantes, podemos concluir que nuestra solución es confiable, eficiente y user-friendly. La siguiente parte de la investigación fue el desarrollo de soluciones para una comunicación con el usuario utilizando pantallas, y a continuación voy a presentar algunas de ellas. Como mencioné al principio de esta presentación, las soluciones basadas en pantallas tienden a ser ignoradas por los usuarios, ya que ellos consideran que el contenido no es relevante. De hecho, este problema ha sido extensamente estudiado por la comunidad científica, pero las soluciones presentadas involucran el uso de tracking devices, los cuales son útiles para determinar la posición de la cabeza o los gestos faciales, pero estos solo pueden dar información acerca de la atención del usuario. Otras soluciones, en cambio, utilizan smartphones con Bluetooth para recolectar información del usuario y así crear perfiles que les permitan mostrar contenido más acorde con los gustos del usuario. Cabe recalcar que estos métodos se enfocan en mostrar contenido según la información provista por el usuario. Nuestro enfoque, en cambio, es optimizar el contenido en las pantallas basándonos en el interés del usuario. En particular, nos enfocamos en pantallas que no son interactivas y que presentan múltiple contenido al mismo tiempo. La siguiente imagen muestra cómo se crean este tipo de soluciones. Tenemos un conjunto de opciones de contenido y a la vez creamos varios diseños o layouts, los cuales están compuestos por mosaicos o tiles. Al combinar los diseños con el contenido, obtenemos lo que se denomina slide. Para modelar el comportamiento del usuario, nos basamos en una teoría conocida como Information Foraging Theory. Esta teoría describe el comportamiento humano cuando éste busca y consume información de diferentes fuentes, de manera similar como los animales buscan alimento. A la izquierda podemos ver cómo un animal visita diferentes patches o áreas que contienen comida, con el objetivo de maximizar el consumo de ingesta energética. La misma idea se puede aplicar en el caso de una pantalla que muestra varios contenidos, donde el usuario es un agente y los tiles donde se muestran los distintos contenidos serán los patches. El usuario observa este contenido mostrado y obtiene cierta ganancia de información. Cuando el usuario explora el contenido, pasará un tiempo determinado, ya sea entre tiles, así como también cuando consume información dentro de un tile. Es a partir de esta teoría que se construyen lo que se denominan foraging models. Para nuestro caso en particular, construimos un modelo aplicado a pantallas, el cual llamamos Display Foraging Model. La idea es que el usuario obtendrá cierta ganancia de información por cada tile que visite.
y al sumar la ganancia de cada uno de estos tiles se obtiene la ganancia total por layout. Dicha ganancia se modela como una función logarítmica, ya que representa el hecho de que la ganancia irá aumentando gradualmente hasta llegar a un punto donde no hay variación, lo que indica al usuario que es tiempo de observar otro contenido. Asimismo, se asume que el usuario puede dejar de mirar la pantalla en algún momento, para lo cual utilizamos un exit tile. El modelo determina la secuencia que seguiría el usuario para observar el contenido en cada tile, así como también el tiempo que pasa en cada uno. Dicho tiempo dependerá del interés y también de ciertas propiedades del layout, como el área ocupada por cada tile y el aspect ratio. La figura muestra un ejemplo para un layout de 3 tiles, donde cada tile está asociado a una función de ganancia, y vemos también la secuencia que sigue el usuario. En este caso, el usuario observa todo el contenido mostrado, pero en realidad esto puede que sea diferente. Para evaluar el modelo, se realizó un estudio utilizando eye trackers para medir los tiempos de los usuarios en cada layout. Los resultados mostraron un valor de accuracy del 66% al comparar las predicciones con los valores reales. Una vez explicado el modelo, se preguntarán cómo ocurre la optimización. La siguiente figura muestra todo el proceso para lograr esto. Nuestra solución fue implementada para un escenario donde el contenido se crea para un contexto universitario. Los valores de interés fueron obtenidos a través de un estudio de usuarios, donde 99 participantes expresaron por medio de una escala qué contenidos eran más interesantes que otros. Distintos diseños fueron generados considerando las dimensiones de la pantalla, así como también ciertos atributos como el tamaño de cada tile. El modelo recibe como entrada un layout y este calcula el tiempo entre tiles y evalúa la ganancia total con diferentes opciones de contenido. Luego tenemos un optimizador que considera varios candidatos para el diseño final, eligiendo aquel que obtiene la ganancia total más alta. Una vez que se encuentra el diseño ganador, el contenido se actualiza en la pantalla, como se observa a la derecha de esta imagen. Es importante recalcar que esta solución también puede ser utilizada en otros escenarios, como por ejemplo para mostrar horarios de vuelos en aeropuertos o información sobre promociones en centros comerciales. Finalmente, se evaluó la solución en condiciones reales mediante un estudio realizado durante 4 semanas. La idea era de utilizar un Kinect para recolectar datos de los usuarios que nos puedan indicar si se detenían a observar la pantalla o no. Además, comparamos nuestra solución con otra que solo mostraba contenido sin ningún criterio. Los resultados mostraron que los usuarios dedicaban 5 segundos en promedio a observar la pantalla. En algunos casos, los usuarios observaron la pantalla por más de 30 segundos, lo cual no sucedió con la solución que utilizamos como baseline en nuestro experimento. Como resultado, obtuvimos un mayor número de usuarios que miraban el contenido de la solución optimizada. Además, notamos que aún así existía el problema de que las personas ignoran las pantallas. No obstante, pudimos ver que nuestra solución llamó la atención de más usuarios, por lo cual podemos concluir que hay una mejora al utilizar modelos para optimizar el contenido de las pantallas. En base a los resultados obtenidos en el primer estudio, exploramos otras opciones para mejorar el diseño de soluciones con las pantallas. De manera similar, nos basamos en modelos, pero el objetivo se trataba de estimar el interés del usuario en cada contenido utilizando datos. De esta forma se podría adaptar el contenido según la audiencia que esté presente. Para esto se generaron varios diseños con un número fijo de contenidos y medimos el tiempo que el usuario observaba cada layout. Los datos recolectados se utilizaron para realizar un ajuste del modelo y así estimar los valores de interés. De hecho, se propusieron 2 modelos para realizar la estimación del interés, pero aquí presentaremos algunos de los resultados obtenidos. Para comprender mejor la idea de nuestro enfoque, veamos la siguiente ilustración.
Los modelos se aplican de diferentes maneras. Usualmente se crea un modelo y se realiza simulaciones del comportamiento del usuario, lo cual se denomina modelado directo o forward modeling, como se observa en la figura de la izquierda. Nuestro enfoque, en cambio, utiliza datos reales y ajustamos el modelo para encontrar los valores óptimos de interés. En otras palabras, en vez de ir del modelo hacia los datos, nosotros partimos de los datos hacia el modelo. La evaluación de los modelos se realizó primeramente utilizando datos simulados. El objetivo era verificar si los modelos podían obtener o estimar los valores óptimos de interés. Para esto se crearon 4 datasets, los cuales contenían varios diseños, entre 6 y 20 opciones, así como también un conjunto de opciones de contenido, que podía ser entre 5 y 8 opciones. La gráfica presenta los resultados para uno de los modelos. Al comparar los valores reales con las predicciones, se observa que hay cierta similitud en los resultados. Por ejemplo, en la primera fila, al utilizar 14 layouts, se obtuvo un accuracy del 81%, mientras que en la segunda fila el mejor resultado se obtiene al utilizar 20 layouts, alcanzando un valor de 84% de accuracy. Luego realizamos un estudio en el cual se recolectó datos de 16 usuarios. El estudio se dividía en 2 partes. Primero se mostraban 5 layouts y el usuario tenía que observar cada layout el tiempo que quisiera. La imagen de la izquierda muestra una captura del layout mostrado en el estudio. Posteriormente, se mostraban varios contenidos y el participante debía evaluar en una escala de 0 a 100 qué tan interesante encontraba dicho contenido, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Además, se incluyó una pregunta extra para verificar si el participante estaba atento al contenido que se mostraba en los layouts. Al final, se recolectó el tiempo que el usuario observaba el contenido, así como también los valores de interés. Aquí se presentan los resultados de uno de los modelos utilizando los datos recolectados. A la izquierda tenemos el accuracy obtenido considerando el número de layouts que se muestran al usuario. Se puede observar que con 3 layouts ya se obtiene un accuracy superior al 60% y el máximo valor se obtiene cuando se muestran 5 layouts, alcanzando un valor de 78%. A la derecha se muestra la correlación entre las observaciones y las predicciones para 11 opciones de contenido, donde cada punto representa el interés del usuario en una escala de 0 a 1. Se puede observar también que las predicciones son cercanas a los valores reales, lo cual demuestra que el modelo se ajusta adecuadamente. Estos resultados nos muestran que el enfoque propuesto funciona, pero la pregunta que surge es ¿cómo haríamos la adaptación del contenido? Pues para esto se implementó un prototipo que observa el comportamiento del usuario cuando éste se encuentra frente a la pantalla. Esta solución utiliza un Kinect que determina si el usuario está mirando la pantalla considerando la expresión facial, así como también la distancia desde donde mira. Además, cuenta el número de personas que se encuentran alrededor. Estos indicadores, junto con los modelos propuestos, pueden ser utilizados para adaptar el contenido, considerando la audiencia presente y las condiciones del entorno. Para concluir, en esta investigación exploramos diferentes métodos de comunicación visual para desarrollar sistemas ubicuos más efectivos. En particular, nos enfocamos en 2 escenarios que involucran comunicación entre dispositivos y comunicación entre una pantalla y el usuario. Para la comunicación de los dispositivos, escogimos un método utilizando la cámara y la pantalla de teléfonos, que junto a códigos de barras ofrecen otras alternativas para transmisión de datos. Les presenté una solución que consistía en un código de barras dependiente de la distancia, el cual era eficiente y confiable, lo cual permitía tener una mejor experiencia de usuario.
mientras que para el caso de las soluciones basadas en pantallas, utilizamos modelos que describían el comportamiento del usuario y así poder optimizar el contenido. Finalmente, les comparto el listado de las publicaciones que utilicé para preparar esta charla, por si les interesa más información al respecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Lorena por la charla. Estuvo muy interesante, la verdad que impecable. Al menos yo me entendí todo un montón, como que destaco la verdad la habilidad que tenés para explicarte, así que para mí estuvo buenísima la charla. Bueno, además de agradecerte, bueno, te queríamos preguntar, más si querés contarnos un poco de tu historia, o sea, en este momento, de dónde estás hablando con nosotros. Bueno, yo trabajo y vivo en Finlandia, pero ahorita estoy en Portugal. Así que, Ah, bien, y en Finlandia, ¿qué haces ahí? Estás en la universidad, ¿no? sí, sigo en una universidad, estoy haciendo el postdoctorado. Perfecto, y ahora en Portugal por también algún vacaciones, congresos, no sé. Compromisos por ahí. Sí. Está bien, perfecto. Bueno, si te parece, Santi, y bueno, y Lorena, arrancamos con las preguntas que nos van haciendo la gente que nos está mirando. Sí, por suerte tenemos más preguntas esta vez, así que si les parece bien, vamos por ese lado. Bueno, empezamos. Bueno, una pregunta que surgió, por ejemplo, es ¿por qué decidieron usar Kinect y no alguna otra tecnología? Bueno, es la que teníamos en el momento disponible para hacer los prototipos, pero obviamente podríamos considerar otras opciones, ¿no? Y creo que inicialmente, pues para el propósito de saber si funciona o no este tipo de metodologías, pues sirvió bastante bien. ¿Querés preguntar la siguiente voz, Aldo? Dale. Bien, entonces acá preguntan, las principales diferencias son la tecnología de los paneles y el tamaño. Entonces la pregunta es, ¿cómo varía la eficiencia mezclando ambas cosas? Por ejemplo, en una televisión así AMOLED, tipo esas. Eh, en particular, ¿cuál de los dos temas te refieres? Porque en ambos usan... Ah, el El barcode. barcode, sí. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta? No te entendí bien. ¿Qué? Claro, primero, o sea, la pregunta arranca como diciendo, bueno, las principales diferencias son la tecnología de los paneles y el tamaño. Ah, ok, Entonces sí, sí, preguntan, sí. ¿cómo varía la eficiencia mezclando ambas cosas? Por ejemplo, en una televisión AMOLED. Eh, lo probamos y efectivamente la diferencia es que cuando tú escaneas estos barcodes, obviamente tienes varias variables como el tamaño y también la resolución que está del teléfono. Entonces todo eso va a afectar qué tan lejos te puedes ir o qué tipo de aplicación podrías hacer, porque por ejemplo si tienes un código muy pequeño, o sea, simplemente creo que estarías entre, si mal no recuerdo, estábamos como entre 10 centímetros sería la mínima distancia, pero si ya estamos utilizando algo mucho más grande y tienes una pantalla que tiene alta definición, obviamente vas a poder extenderte un poco ese rango de distancia. Esa es básicamente la idea de tener estos códigos de barras. Buenísimo. Santi, ¿le quieres dar a la siguiente? Mm. Dale. Acá igual ya por los comentarios estuvieron agradeciendo las respuestas. Bueno, otra pregunta que surgió puede llegar a ser media polémica, pero ¿por qué no? Si hay alguna empresa interesada en utilizar las tecnologías desarrolladas. Casualmente sí. Ahorita no hace mucho recibí una un posible proyecto de que podamos implementarlo ya en algo real en Finlandia, así que esperemos a ver qué sucede. Pero sí. Bueno, mucha suerte con Buenísimo. eso. Sí, 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 como que ya no esperábamos que, que por todos los usos que tiene, que sí. a alguien tendría que le podía interesar. Bueno, paso yo con la próxima pregunta, si les parece. Acá nos dicen, ¿se puede conseguir un rendimiento aceptable del sistema, inclusive con hardware de menor gama? Sigue la pregunta. ¿Se puede adaptar o ajustar el modelo para que funcione con cámaras de menor resolución? Eso sería un tema interesante a probar. O sea, como pudieron ver en la presentación, probamos con diferentes tipos de teléfonos, diferentes tipos de resoluciones de cámara y bueno, sí nos arrojó buenos resultados, ¿no? Pero obviamente tenemos una gama muy amplia de teléfonos, entonces sí, sería algo interesante pues para ver qué tan bien se desempeña o no el barcode. Pero creería
podríamos tener algún resultado aceptable. Obviamente, como dije, los rangos van a variar, pero yo creo que sí se podría hacer algo medio interesante por ahí. Bueno, y la última pregunta por ahora, no se olviden de preguntar, es más, las preguntas las pueden ir haciendo a lo largo de la presentación de la charla, las vamos recopilando, así que respecto a eso me gustaría que quede aclarado. Y la última pregunta que tenemos por ahora, esperemos que aparezca más porque me pareció muy interesante el tema, es, Ajá. ¿tienen pensado seguir probando el rendimiento del sistema, pero a una escala más grande? ¿Cuál de los dos? Me imagino que los códigos de barra estamos hablando o las pantallas. Y a mí me da la sensación de que es respecto al último, por todo el tema de la optimización, ¿no? En cómo se capta. Ah, bueno, la idea es seguir trabajando en eso y ver, pues, porque por temas de pandemia hubieron muchas cosas que no pudimos seguir probando, pues como vino esto de la cuarentena, no teníamos a las personas para probar, entonces hubieron muchas cosas que quedaron ahí como pendientes. Entonces, la idea sí es a futuro que podamos realmente probar y tener algo en un escenario súper real, donde podamos verificar si las personas están interesadas, si los modelos funcionan, si podemos mostrar contenido que es interesante. Porque realmente es un tema muy importante en el sentido de que tenemos las pantallas en todos lados, pero la gente no le presta atención. Entonces, esa es la idea, cómo podemos explotar esas características que nos dan las pantallas. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, creo que sí, no sé, creo que no nos ha llegado ninguna otra pregunta. Así que bueno, muchísimas gracias, Lorena, por tu tiempo, por tus respuestas. Bueno, te Gracias. estaremos tal vez viendo en alguna que otra próxima JCC. Así que bueno, eso. Así que querías agregar algo más. No, bueno, muchas gracias igual a ustedes también por la oportunidad de presentar la investigación que he estado realizando todos estos años. Y bueno, esperemos nos vemos pronto. Buenísimo. Bueno, también te invitamos al Discord que organizamos, digamos, para las jornadas, que también ahí tal vez alguien que no se haya animado a hacer la pregunta por los medios así más públicos, capaz que en algún canal de voz ahí un poco más íntimo se anima, así que estás más que invitada a unirte, si así lo deseas. Listo, buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos. A vos, a vos.